Buenas tardes, mi nombre es Francisco y en el proyecto de plástico me tocó el polietileno de alta densidad. Hoy en día no podríamos imaginar la vida sin artículos de plástico. Son muy prácticos y están en todas partes. Además, cada vez es más importante hacer un buen uso de ellos para que se reciclen, ya que este polietileno se puede reciclar. Vamos a conocer los usos y los beneficios del polietileno de alta densidad y obviamente es uno de los productos que podemos encontrar reciclándolos. Buenas tardes, vamos a comenzar con la presentación del polietileno de alta densidad. Vamos a comenzar con la historia del PEAD o polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad fue descubierto por el químico británico en 1933. Las primeras aplicaciones del polietileno se basaron en sus excelentes propiedades eléctricas y hasta el año 1945 se usó como aislante en los cables submarinos y otras formas de recubrimiento de conductores. Absorbió la mayor parte del material fabricado hasta el año 1949. Se pensaba que los medios de la especialidad que el etileno solamente se podía polimerizar a alta presión. Entonces se encontró con el profesor Carl Zegler en el año 1949 y 1955. Un camino completamente nuevo para la obtención del polietileno a presión normal. Cuando se inyecta el etileno en una suspensión del etileno del aluminio y ester titánico, es un aceite, se polimeriza el etileno con el desprendimiento del calor y forma un producto molecular. De esta manera se puede unir en una macromolécula de más de 1000 monómeros frente a los 2000 monómeros en el método de alta presión. El polietileno de alta densidad fue en principio desarrollado para empacar con el fin de antes de utilizarse como botella de leche en 1964. Debido a las ventajas que tiene por sus propiedades tanto con el precio como la resistencia química y mecánica frente a otros productos, su uso ha crecido enormemente en muchas aplicaciones. Bueno, ahora vamos a ver qué es el polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad es un polímero termoplástico formado por múltiples unidades de etileno, también conocido por sus siglas en inglés HDPE y en español PEAD, polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad se obtiene por adición, es decir, sumado a distintas unidades del etileno. Sus moléculas apenas presentan ramificaciones, lo cual le confiere una densidad molecular considerable que se puede traducir en una gran resistencia y dureza, así como una mayor tolerancia a altas temperaturas. Esta característica es a su vez el principal diferencial entre el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Vamos a hablar de las características y propiedades. La rigidez y la resistencia del polietileno son sus principales ventajas. Se trata de un material resistente a los impactos, a la tracción y a las temperaturas altas y bajas. Su resistencia no solo es física, ya que no es atacado por los ácidos o el disolvente. Se trata de un material incoloro y casi opaco. Su facilidad para imprimir pinta y pega sobre él permite el amplio abanico de opciones de personalización.
Se trata además de un material muy fácil de procesar mediante métodos como inyección o extrusión. El polietileno de alta densidad es un material reciclable, es uno de los pocos que se puede, especialmente mediante el reciclaje mecánico y térmico, que más adelante vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Le corresponde el código de identificación de plástico, el número 2. El número 2 viene siendo el número que viene en la parte inferior del producto. Siempre va a tener en un triangulito encerrado, ya sea el número 2, el 4, el 5. Los rangos van del 1 al 7. Vamos a hablar de la obtención del polietileno de alta densidad. La obtención del HDPE se hace mediante el proceso de polimerización de Singer-Neata, que es un proceso de polimerización catalítica, catalizador de Singer-Neata. Hay 3 procesos comerciales importantes usados en la polimerización del HDPE. 2 procesos en disolución, en suspensión y en fase gaseosa. Los catalizadores usados en la fabricación del HDPE, por lo general, son o del tipo óxido de un metal de transición o del tipo Singer-Neata. En este proceso se utiliza un solvente el cual disuelve el monómero al polímero y al iniciador de la polimerización. Al diluir el monómero con el disolvente se reduce la velocidad de la polimerización y el calor liberado por la reacción de la polimerización es absorbido por disolventes. Generalmente se puede utilizar benceno o clorobenceno como solventes. En la polimerización en masa se polimeriza solo el monómero. Por lo general es una fase gaseosa o líquida. Si bien se realiza también algunas polimerizaciones en estado sólido, esta es una polimerización directa de un monómero en un polímero. Es una reacción en la cual el polímero permanece soluble en su propio monómero. Adicionalmente, con los catalizadores de Phillips, trióxido de cromo, se puede el HDP con muy alta densidad y a cadenas rectas. Vamos a hablar de un poquito de las propiedades. La estructura química, el análisis del polietileno es C85.75 y de hidrógeno 14.3%, el C es carbono, perdón. Corresponde a la fórmula química de CH2N, que es esta. Esta es la fórmula empírica en química. Resultante de la polinización por adición del etileno. La cristalidad es cristalino en más de un 90%. La temperatura que se hace este proceso del polietileno es la temperatura de transición vítrea. Tiene 2 valores, a menos 30 grados y a menos 80 grados. Punto de fusión es de 135 grados. Le hace resistente al agua en ebullición. Rango de temperatura de trabajo es desde menos 100 grados hasta los 120 grados. Propiedades ópticas: debido a su alta densidad es opaco. Densidad inferior a la agua, valores entre 945 y 900 kilogramos metros cúbicos. Viscosidad elevada, índice de fluidez menor de 1 gramo 10 minutos a 90 grados y 16 kilogramos de tensión.
Flexibilidad. Com- Comparativamente es más flexible que el polipropileno. Resistencia química excelente frente a ácidos, bases y alcoholes. Luego sigue la estabilidad térmica. En ausencia completa del oxígeno, el polietileno establece hasta 290 grados. Entre 290 y 350 grados se descompone y da polímero de peso molecular más bajos, que son normalmente termoplásticos o ceras. Pero se produce poco etileno a temperaturas superiores a 350 grados. Se producen productos gaseosos de cantidades crecientes, siendo el producto principal del butileno. Oxidación del polietileno. En presencia del oxígeno, el polietileno es mucho menos estable. Se produce oxidación y degradación de las moléculas del polietileno a 50 grados. Y en presencia de la luz se produce una degradación incluso a temperaturas ordinarias. La oxidación térmica del polietileno es importante en el estado fundido, porque influye sobre el comportamiento de los procesos de tratamiento, y en estado sólido porque fijan límites a ciertos usos. Efectos de la oxidación. Los principales son variaciones del proceso molecular, que se manifiesta primero por cambios en la viscosidad, y cuando son más intensos por deterioro en la resistencia mecánica, variación en las propiedades eléctricas, cambio de calor. Una oxidación intensa, especialmente a temperaturas elevadas, conduce a la degradación de la cadena y a la pérdida de productos volátiles, y el producto se hace quebradizo y parecido a la cera. El proceso de oxidación de autocatalítico aumenta la rigidez de la oxidación a medida que aumenta la cantidad del oxígeno absorbido. Y luego sigue la otra diapositiva. Protección frente a la oxidación térmica. La oxidación térmica del polietileno puede reducirse o suprimirse durante algún tiempo incorporándole antioxidantes. En general, estos son los mismos tipos que se usan en el caucho y en muchos otros fenoles o aminas. Al elegir el antisolvente se presta atención a puntos como la ausencia de calor y olor, y a la baja densidad, volatilidad, para evitar pérdidas durante el tratamiento térmico de temperaturas altas. Oxidación catalizada por la luz solar. Se tiene totalmente aquí una reacción autocatalítica. Como en caso de la oxidación térmica, la fotooxidación produce caloración, deterioro en las propiedades físicas y pérdidas de resistencia mecánica, que conduce al agrietamiento y ruptura de muestras sometidas a tensión. Las propiedades eléctricas, como podrían esperarse en su composición química, el polietileno tiene una conductividad eléctrica pequeña, baja permatividad, un factor de potencia bajo de 9,5 y una resistencia dieléctrica elevada. Y las aplicaciones que se pueden dar del polietileno o el HDPE. El HDPE tiene muchas aplicaciones en la industria actual.
Más de la mitad del uso es para fabricación de recipientes, tapas y cierres. Otro gran volumen de moldeas para utensilios domésticos y juguetes. Un uso también importante que tiene es para tuberías y conductos. Su uso para empacar se ha incrementado debido a su bajo costo, flexibilidad, durabilidad y su capacidad para resistir el proceso de esterilización y resistencia a muchas sustancias químicas. Entre otros muchos productos en los que se utiliza el HDPE, podemos nombrar botes de aceite, lubricantes y para disolventes orgánicos, mango de cúter, depósito de gasolina, botella de leche, bolsa de plástico y juguetes. Para la fabricación de artículos huecos como botellas, se usan procedimientos parecidos al soplado del vidrio. Se usa también el moldeo por compresión y la conformación de láminas previamente formadas. Las ventajas del polietileno de alta densidad podemos encontrar varias, como pérdida de carga de fricción mínimas, no es atacada en ninguna forma por la corrosión, ausencia de sentimientos y erosión en su interior, flexibilidad, elasticidad, no mantiene deformaciones permanentes, peso reducido, longitudes mayores, la cual reduce el número de uniones, fácil de transportar, larga vida útil, menor costo de adquisición, resistencia a movimientos sísmicos, resistencias mecánicas, ductibilidad, resistentes a bacterias y químicos. Mm, el polietileno tiene también entre sus ventajas que el producto que es reciclable. Esto significa que puede ser utilizado por terceros para fabricar, por ejemplo, estibetas plásticas, sillas ornamentales, macetas plásticas. Lucía la degradación. Bueno, debido a la necesidad de encontrar soluciones para manejar los desechos plásticos, eh, la degradación, la degradación química del PEAD, los hidrocarburos saturados presentan una gran estabilidad química frente a ácidos y bases. El polietileno está formado por recipientes etileno, hidrocarburo, lo cual lo hace ser un polímero muy estable en la naturaleza. Para ello se lleva a cabo la degradación química. Se utiliza diferentes métodos, por ejemplo, la pirólisis y la oxidación y la degradación catalítica. El reciclaje mecánico. El reciclaje mecánico del polietileno de alta densidad consiste en la recepción y almacenamiento de los materiales seleccionados del plástico o identificación triturados del mismo modo que el producto que puede en formas de grasa para, para poder incorporarlo de nuevo a la cadena productiva cerrado el círculo de producción limpia. Se recomienda un elevado del material previo a la selección del plástico con el objeto de eliminar impurezas que se puedan afectar sobremanera las propiedades del polietileno de alta densidad reciclado. Luego sigue el reciclaje térmico. Estos dos reciclajes son los más usados, el térmico y el químico y el mecánico. El térmico es un método sustractivo que consiste en la combustión
del plástico transformado los desechos en gases, cenizas y escorias. Esto con el objeto de obtener energía, ya que los plásticos son compuestos con alto poder calorífico. Para realizar esta técnica es preciso antes realizar estudios de ecobalance para determinar si este tipo de reciclaje es favorable para realizar esta técnica. La recuperación de la energía es necesario tener un estricto control de la emisión de gases contaminantes porque aún teniendo un control cuidadoso se emiten productos gaseosos perjudiciales a la atmósfera. Aquí vemos ventajas y desventajas de este reciclaje. Y, y como conclusión de, de este polietileno, de esta investigación que me toca a mí, que es el polietileno de alta densidad, la situación es un proceso, la situación actual es un poco descarazonada porque vemos que es excepcional que los plásticos se reciclen. En el caso de que usemos alguno de los escasos plásticos biodegradables y compostables, también es excepcional que vayan a encontrar con las condiciones adecuadas para que se degraden o composten adecuadamente. Eh, el polietileno es uno de los polímeros más usados por la humanidad y por lo consiguiente también uno de los que más contribuyen con la contaminación ambiental. Eh, y esto se debe a que las aplicaciones del PEAD son muy variadas, al igual que la ruta de la síntesis. Dependiendo de las características físicas y químicas que se desea que tenga el polímero, la degradación química del polietileno hasta el día de hoy es una metodología más utilizada en la industria, por la cual se obtiene una gama de hidrocarburos. Sin embargo, hasta el momento es un poco selectiva a un producto en particular. Además, la reacción se lleva a cabo en reactores o equipos económicamente altos. No es tan fácil su adquisición y mantenimiento, por la cual la alternativa ideal del futuro será la degradación por microorganismos, debido a la necesidad de encontrar las soluciones para manejar los desechos plásticos. Por desechos plásticos se han desarrollado diversas técnicas de reciclaje, como ya vimos, ya que como hay diferentes tipos de plásticos del 1 al 7, como lo había mencionado en un principio, el polietileno fue que me toca a mí. La separación de reciclaje eh, es distinta del 2 al 4, del 4 al 6, así sí, no todos son iguales. El reciclaje del plástico puede ser fisioquímico y térmico, y en el último caso disposición final de un relleno sanitario. De la práctica de cualquier tipo de estados depende del resultado de un estudio de ecobalance. Eh, para el polietileno de alta densidad, el único que no se recomienda es el reciclaje químico, ya que económicamente y medioambientalmente no es factible, y es mucho mejor reciclaje mecánico y térmico, que son los que vimos en esta presentación. Eh, y a continuación a término de esta presentación, vamos a mostrar algunos productos del polietileno de alta densidad. Muchas gracias por vuestra atención y espero que nos vaya bien. Gracias. Y para terminar la exposición del polietileno de alta densidad, vamos a mostrar unos productos.
que podemos encontrar en nuestra casa en la vida diaria, ya sea en forma de detergente, en Suavitel, en champú, en cloro, en, incluso para pastillas, porque principalmente este polietileno de alta densidad se usa para los químicos, ya que tiene mejor resistencia. Y en la parte inferior vamos a encontrar la numeración que le corresponde a cada clasificación de plástico. Y, y realmente estos, este polietileno de alta densidad es muy común encontrarlos, ya que se usan diario